Cuando iniciaba el mes de abril, tuvimos un contacto con el doctor en educación, Jorge Noro. Perdón si abrevio, los títulos son Sí, varios que se sí. agrupan en la denominación, pero me cuesta memorizarlo. Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Dentro de lo que se puede, muy bien. Sí, claro, buen razonamiento, dentro de lo que se puede, ya es casi un milagro, ¿no? Sí, exacto. Jorge, antes que termine la nota, después quiero que piense algo porque me interesó mucho, o me interesa mucho, las apreciaciones que hace con un cine selecto. Yo soy bastante aficionado al Sí, cine y me gusta mucho el cine europeo, la línea que sí, llevan, sin... Pero sí, bueno, sí. eso antes de que cerremos la nota va la preguntita. Ahora, Lo conversamos. bueno, el tema que me gustaría que nos aclare es cómo está el tema de la educación. Sabemos que hay puertas que se abrieron, que siguen abiertas, otras que se cerraron, otras que son alternativas. ¿Y qué va a pasar a futuro, a no muy largo plazo, con la capacitación de esos jóvenes, por ejemplo, en la secundaria para ingresar en la universidad? ¿Cuál es su punto de vista en este momento, Jorge? En realidad es preocupante si fue malo el sistema durante el año 2020, pero no podíamos saber cómo iba a evolucionar el proceso. Y hoy decíamos, la verdad que pudo haber perfectamente actividad hasta pasado el medio año y recién así hacer un freno. Pero bueno, nadie podía, no, nadie tenía el diario del lunes para poder No, no, decirlo. A mí me parece terrible lo que está pasando este año, porque en realidad estamos en una suerte de puja política para saber si presencialidad sí o presencialidad no. claro. Yo me tomo el trabajo de escuchar a quienes están argumentando y después termino concluyendo. De acuerdo al lugar en donde cada uno se ubica, sale a buscar los argumentos para sostener una cosa o la otra, a veces con los mismos argumentos Claro. o con los mismos números, con lo cual estamos ante una situación que es, en este sentido, complicada. Eh, a mí me parece que estamos ante una situación lamentable y que no sé cómo la vamos a poder resolver. Indiscutiblemente hay un factor que es concluyente. Hay un crecimiento de los casos que le pone freno a una normalidad en la sociedad y presuntamente en la escuela. Pero lo cierto es que aun cuando se resolvieron algunas cosas, porque hubo un paréntesis en verano, Sí, sí, ni sí. siquiera ahí tuvimos el trabajo para producir las cosas que se necesitaban para ver si, vuelta a una situación de virtualidad, encontrábamos la manera de retener a los alumnos y darle una situación distinta. Estamos haciendo lo del año pasado sin haber aprendido lo del año pasado. A mí esto me preocupa, creo que no lo podemos rescatar, estos son años que son perdidos, no es que se recupere después porque los docentes es maravilla, los docentes no podemos hacer maravilla, lo que se perdió y no sé cómo se va a lograr. Me preocupa en todos los niveles del sistema, inicial, porque hay un impacto importantísimo en los hábitos iniciales y en la socialización que necesitan muchos de los usuarios de ese lugar, el nivel primario, que es clave para poder armarlo, y digamos el secundario. El secundario, en 2 años, muchos no regresarán al secundario Claro. y los que regresen, regresan con ausencia de los hábitos que duramente pudieron haber logrado durante los años anteriores, o sin ninguno porque todavía no ingresaron al secundario. O si ingresaron, ingresaron una semana sí, otra semana no. No saben lo que es la normalidad. Ni quiero decir nada de la universidad, porque de la universidad nadie está hablando nada. La universidad nunca ha regresado, excepto algunas, muy pocas. La mayoría sigue todavía de forma virtual. Y efectivamente hay carreras de las cuales yo participo que se pueden hacer muchas cosas, diría que virtuales. Hasta Ajá. diríamos asincrónicamente, ni siquiera comunicándonos, porque basta de tener algún encuentro para orientar y luego seguir. Pero hay carreras que no se puede pensar que no tenga presencialidad. Y, Estamos manejándonos como si esto fuera
fuera tan fácil de resolver. Jorge, le pido que si tiene usted un retorno allí, le baje un poquitito el volumen para que no haya A acople. ver, Un poquitito bajar el sí, volumen bajo el volumen. de la ¿Y la recepción. computadora? Exacto. Ahora, Ahí Jorge, estoy. ¿cuál va a ser el porvenir de estos jóvenes que supuestamente tendrán en sus manos un título de secundario válido y después se pueden encontrar con muchísimas dificultades de aprendizaje ya en la etapa universitaria? Es así el camino, ¿no? A ver, si yo escucho a los que son los interlocutores, porque el único que está hablando acá es el ministro de Nación, la ministra de Buenos Aires. Ni siquiera lo están haciendo por razones educativas, lo están haciendo por razones políticas de enfrentamiento del uno con respecto al otro. Es decir, cada uno obedece a Claro. los que le mandan qué es lo que tienen que hacer. Pero veo que el discurso parecía, por lo menos, rayar lo educativo en la ministra que está en Capital, y en cambio el ministro Trota va acomodando su discurso a lo que le van diciendo. Y Sí. no veo que esté diciendo cosas que coherentemente me estén diciendo, por aquí vamos a hacer, hemos pensado tal cosa, lo estamos revelando, pero con un criterio de seriedad y no que estemos dibujando cosas para dejar contento a todos. Yo no le veo, a menos que se pongan en serio a resolver la situación y ver de qué manera se puede producir una suerte de impacto educativo, no le veo salida fácil. Yo me río cuando dicen, estamos haciendo lo mismo que en Alemania. Sí, pero en Alemania cuando regresen van a tener una escuela de primera, Claro. una inicial de primera, una primaria de primera, una escuela secundaria de primera y una universidad de primera. Nosotros no lo tenemos, veníamos mal, con lo cual no tenemos que hacer esas comparaciones, porque comparar con unos y no con otros, y compararnos con los que tienen un rendimiento que le sabemos mejor que el nuestro, es mentiroso. Yo creo que se impone mucho trabajo institucional, mucho seguimiento de los alumnos, mucho salir a recuperar, porque no sabemos si efectivamente están. A ver, un Claro. detalle muy curioso. Sí que para mí esa simpatía o no, porque le haría crítica también a los planteos de Ciudad. Ciudad se preguntó quiénes eran los que no habían estado en el sistema durante el año 2020 y salió a captarlo para los sábados, a hacer cursos que lo pudieran retener. ¿Cuántos son los que no han regresado a la escuela en la provincia de Buenos Aires Ah. y en las restantes provincias? El secundario, sobre todo, porque los demás suelen estar en la escuela. ¿Cuántos son los que en San Nicolás no regresaron a las escuelas? ¿Dónde están los números ahí? ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Los vamos a tener sin educación? ¿Los vamos a retener en algún momento? ¿Le vamos a otorgar un título, cualquiera sea, total, de que formalmente tengan algo para exhibir? A ver, estamos muy improvisados, entendiendo que estamos en una situación muy difícil, porque estamos hablando, Miguel, el día que hubo mayor contagios y mayores muertos. Claro. O sea Sí, que sí, sí. después de 9 días de cierre, los efectos no han sido rápidamente buenos, todavía seguimos mal. Entonces, a mí me parece que habría que instalar no la discusión política, si una cosa, si la otra, ¿qué hacemos? Claro. Como en tantas cosas, Miguel, como en tantas cosas. Estamos en situación como esta. No es el momento para pelearse, es el momento para acordar. Yo lo hacía en una referencia al día del acuerdo. Para acordar, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque Sí. nos encontramos en una situación difícil. Aún la universidad, yo me pregunto si algunos no dirán, no quiero los médicos que tuvieron 2 años sin actividad y lo vieron por correspondencia en el futuro. Ajá. No quiero los abogados, no quiero los contadores que recibieron una educación de cuarta porque no pudieron hacerlo como correspondía. Después pasa, a nosotros, la sociedad nos pasa después la factura. Qué notable. A veces uno no tiene idea para imaginar la proyección del daño tremendo que se produce con esta falta, esta interrupción en la educación. Mire, un detalle que me pareció interesante plantear es,
¿Dónde van nuestros adolescentes si no van a la escuela? Ah, ¿Se cree que se quedan en su casa leyendo un libro de filosofía o de física? ¿Pero quién es el ingenuo que piensa eso? Si nosotros no lo tenemos en la escuela, ¿por qué en la escuela? Es también un estacionamiento, Miguel. Es un lugar a donde la familia los manda, porque allí, tengo la certeza de que están allí, por lo menos. A veces no aprendiendo mucho, pero por lo menos están en un lugar que se cree seguro. Ahora, si los tenemos, ya sabemos que no va a haber, como se sabe que estamos planteados. Va a haber por video o por Zoom. No están. Yo estoy dando clases por Zoom acá en el exterior, con gente más grande. Es difícil que la gente grande se quede conectada. Se imagina un adolescente que está con la computadora o su celular siguiendo el Zoom desde sí, la cama, claro. desde el lugar donde puede estar. Y en una de esas está con los amigos en una plaza. Y todas las tentaciones que hay en torno a lo que es la no escuela, el lugar en donde efectivamente no tenemos ningún tipo de control. Todo Y eso es el lugar donde... rompe bruscamente con la consigna que nos fijaron nuestros mayores, ¿no? La educación básica, el que podía, porque era realmente por esas condiciones, si no nadie no pensaría en ir a la escuela ni cumplir con los grados. Pero así todo, esto es algo incomprensible que, no sé, yo creo que como sociedad, como integrantes de la sociedad, no hemos tenido tampoco una actitud de presencia más intensa y hacerles saber a aquellos que tienen que delinear líneas políticas que están totalmente equivocados, sea cual fuere el color que representan. ¿Qué opina? La verdad que estamos desoyendo eso que usted mencionaba, lo que los mayores planteaban como una posibilidad muy efectiva, la idea de que la educación iba a ser el puente para lo que necesitábamos después. Ahora no solamente es eso, que un educado tiene muchos más derechos ejercidos y no le delega a otro el ejercicio de esos derechos. A mí me parece que hay también una suerte de, bueno, si perdemos en educación, mala suerte. Y esto es lamentable. Estuvimos discutiendo por el fútbol, a mí me encanta, y no hicimos un mismo planteo con respecto a la educación. Sí con respecto a la educación presencial, pero no es ese el tema. Presencial o no presencial. A ver, hicimos escándalo por la presencial o no presencial. ¿Qué significaba la presencial, Miguel? Significaba que le dábamos la mitad del año a los alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno iba una semana y otra semana se quedaba en casa. Claro. Y una semana y otra semana. Yo sé que los docentes están hartos porque muchos de ellos van a la escuela y luego van a su casa y hacen el Zoom y nadie reclama nada porque el gremio ahora se calla. En lugar de decir, che, acá estamos pidiendo cosas que nunca existían antes. Me imagino yo a uno de estos gremios fuertes que le hiciera un cambio así de trabajo. Sí. Sería terrible, ¿no es cierto?, que se lo plantearan. Pues yo he hablado con algunos, mira, estoy harto, que no puedo. Lo mismo que doy la primera semana, lo tengo que dar en la segunda. Porque en realidad lo que di por Zoom no logran entenderlo, entonces tengo que repetir. Es una cosa donde en un mes estoy dando en 15 días lo mismo, otros 15 días lo mismo. Es decir que Claro. de los 180 días de clase vamos a dar 90. A ver, hay una especie de discurso político, de lo políticamente correcto. Hay cosas que nadie quiere hablar, nadie lo quiere decir. Claro, Esto me porque parece, a ver, seamos esperanzadores. ¿Cómo se podría hacer? Primero, que regrese la normalidad cuanto antes en términos de enfermedad. La otra no sé si va a volver rápidamente, pero que regrese. Para bien de todos, los que la están padeciendo sobre todo. Los enfermos sobre todo, los que lamentablemente murieron y sus familiares están hablándolo. Los que han perdido económicamente mucho, los que han perdido psicosocialmente mucho, conflictos, problemas, y que recuperemos esto, que nos pongamos a ver qué hacemos ahora.
realmente creo que va a ser muy difícil. A mí me gustaría que no confíen en esos iniciados que dicen cosas disparatadas. Que le pregunten a esos maestros, a esos profesores, a esos directores que tienen calle, que saben cómo son las cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué podríamos hacer para recuperar a los alumnos, para que estén más, para que ganemos un poco de años? ¿Sabes lo que puede pasar, Miguel? Que dentro de 10, 15 años, la sociedad diga, qué delincuencia que hay, qué poco entrega al trabajo que hay, y si ya lo sembramos. Es como querer sembrar espinas y querer cosechar rosas bellísimas. Sembramos espinas, estamos cosechando lo que sembramos. Algo está pasando también en ese sentido. Por lo tanto, nosotros sabemos que la sociedad necesita eso. ¿Sí? Sin duda, Jorge, y creo que tiene que aumentar en todos la preocupación. Y no sé, debe haber fórmulas, debe haber gente que se puede consultar y que tiene la posibilidad de aportar valiosos elementos a conformar una política que saque de esta parte de la educación del pantano en el cual han quedado. Pero tampoco la gente quiere arriesgarse cuando la inestabilidad de conceptos, por ejemplo, de un gobierno, cambian de la mañana a la noche. A la mañana se asegura una cosa, a la noche aparece el comunicado distinto, y cosas que son de mucho relieve. Y si no, fijémonos los problemones que se podían haber solucionado y vidas rescatadas con el tema de la vacunación. Seguramente, y yo también estoy pensando que en una de esas nos vendría bien tener una mirada federal. A ver, en una de esas, no importa el color político, me tiene sin cuidado en esto. Ojalá el que piense algo que pueda ser distinto de mí haga la mejor educación. En una de esas, en algunas provincias han tenido una baja importante de casos, están más confiados y han tenido experiencias interesantes sobre el tema del educativo. Escuchemos a todos. La solución no está en provincia de Buenos Aires y en la capital solamente. A mí me molesta cuando están conectando con todo el mundo qué pasó con los contagiados y los vacunados. ¿Por qué no preguntan qué pasó en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Río Negro, en Neuquén? Y tenemos comunicaciones diarias sobre esta gente. En educación podríamos también tener una especie de, no, reunión de ministros. Los ministros son, no lo sabemos, son designaciones políticas. Sí, sí. Pensemos, ¿cuánto hace o cuándo habló la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires? ¿Usted la escuchó? No, para nada. Hace un año y medio, que hace de diciembre que está al frente del... Hablan los que hablan por todos. Entonces, no habrá allí entre los que la ayudan a ella, gente que está diciendo, no, estamos pensando en esto, estamos haciendo tal cosa. Yo creo que en alguna charla que tuvimos al principio, yo le decía, en las zonas más marginales nunca tuvieron que haber cerrado la escuela. Porque los chicos iban a estar allí mucho más contenidos que en las calles de ese lugar. Sí. Jugar. Si no tienen casa, ¿cómo los pobres van a meterse dentro de sus casas? Y luego las otras clases que... Hay una clase, Miguel, también no nos engañemos, que se salva. Son los que siguen teniendo mucho y van a tener más. Sí, y uno por momento dice, pareciera que esto lo hacen a propósito, para tener más ellos. O también pareciera que los que tienen el poder lo hacen a propósito, porque cuanto menos educados estemos, más difícil va a ser que haya un cambio en la mentalidad para votar. Y puede ser también. Yo no quiero ser mal pensado en ese sentido. Quiero pensar que este virus no solamente fue un virus que ataca terriblemente el cuerpo, sino también ataca profundamente a veces la razón. Y va a haber vacuna para el cuerpo, pero tengo miedo que en algún caso quedemos vacunados en la forma de pensar. Hagamos voto para que esto no suceda, por favor. Sí, coincido totalmente. Hablemos dentro de 4 o 5 meses diciendo, miren cómo se revirtió esto y qué bien que andamos, qué ideas innovadoras tenemos. Ojalá, la verdad que ansío eso. Estoy hablando con el doctor Jorge Noro y bueno, vamos a sacarle un poquitito de este tema, sí, que es agobiante, ¿no? El de la educación en la Argentina. Sí. Jorge, he leído con atención sus comentarios, sus elaborados comentarios
de cine europeo. Debe haber otras de otras procedencias, pero yo hice foco en eso porque he encontrado algunas cosas que me han gustado mucho y que no se veían hasta la llegada de Netflix, por ejemplo. Sí, exacto. U otro sistema, porque usted creo que maneja otro sistema y ya me hablaba, en algún momento que hemos estado así en contacto, me ha dicho qué es lo que usted mira. Es un interesante cine, es muy interesante. A mí me gustan mucho las producciones que han hecho los españoles, que Sí, están haciendo buenas cosas, ni decir de los franceses, que fueron siempre buenos. Los ingleses tienen producciones muy muy buena. interesantes, muy creativas. Bueno, lo de Black Mirror me ha tenido enloquecido, pero más de una de ellas. Los italianos registro menos ahora. Los nórdicos filman muy bien Sí, sí, y sí. tienen historias muy interesantes. Pero después, películas belgas buenas, películas holandesas buenas, he visto películas polacas, búlgaras, estos países que uno dice, tendrá un buen cine. ¿Vio cómo uno cree que uno tiene el mejor cine argentino? Somos todos buenos, somos todos. Ah, Hay sí. mucho bueno. Y vio también esos excelentes actores. Uno dice, yo miraba otra vez una serie holandesa, ¿y dónde salió este actor? ¿Y qué lo voy a conocer si es holandés? Claro. No, entonces, pero que actúan muy bien, mujeres que también actúan muy bien, historias muy lindas. La Y verdad es que desde, yo, y después, desde el cuando me punto, canso, desde el yo punto de quiero vista, poco a desde, ver esto. perdón, nos estábamos superponiendo, le decía, Sí, y eso que no hacen abuso de la tecnología, como pasa con no, otros países más desarrollados quizás en ese sentido, que lo ametrallan con los efectos especiales y demás, sí, sí. cuando el relatar la historia pasa por otro lado. Es decir, cambia totalmente. Y entonces, en el cine europeo, felizmente, se conserva muy bien, ¿no? El papel, el Sí, rol que sí, debe sí. cumplir cada uno en la etapa de la generación de una película. Por lo menos, modestamente, lo que a mí se me ocurre opinar después de ver cosas muy Sí, sí. interesantes. Sí, yo no tampoco es que tenga un conocimiento técnico, ni sea un erudito de cine. Lo que hago siempre es un comentario para que quien quiere elegir ver la película vea más o menos por dónde va y por qué nos puede servir. En realidad yo soy tramposo, hago eso para Netflix, para Facebook, perdón, pero en realidad porque después lo uso mucho para los cursos que doy. Claro, no, bueno, Porque pero es parte. uno eh, recomienda una película o alguna escena y la pone y en ahí y dice, pero mira, acá se ve clarísimo. Y como usted dice, hay bellas historias, bien contadas, claro. con cámaras que se mueven muy bien, con diálogos muy interesantes. Así que, bueno, esto es lo que nos obligó un poco la pandemia, pero ya lo practicábamos, usted por su lado, yo por el mío, es recomendable realmente, es Claro, claro. recomendable. Jorge Noro, gracias. Estos minutos han sido realmente muy, muy importantes para nosotros, para nuestros oyentes, y lo tenemos siempre presente. Yo no quiero insistir en molestarlo muy seguido, pero hay cosas que no puedo dejar de preguntarle, por ejemplo, el tema de la educación como ocurrió hoy. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Gracias a usted. Y puede contar, porque de alguna manera todo lo que pueda ayudarnos a pensar juntos es bienvenido y uno lo hace con mucho gusto. Gracias a usted, Miguel Ángel. Gracias, Hasta cualquier momento. Nos quedamos por privado un instante.